Presento a nuestro presidente de Junta Directiva, el doctor Juan Domingo Alfonso, quien va a ser nuestro ponente en la mañana de hoy. Él es socio, propietario y director de Torres Plas y Araujo, especialista en Derecho Administrativo y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela. Como les comenté, es el presidente de nuestra Junta Directiva para el periodo 2019-2021. Asimismo, es director de la Cámara de Comercio de Caracas y de la Cámara Británica, y es presidente del World Jurist Association y vicepresidente del Instituto Euro-Latinoamericano de Estudios para la Integración, mejor conocido como IELEPI. Doctor, muchísimas gracias por siempre estar atento a las iniciativas de la Cámara, por su dedicación, y bueno, aquí le dejamos la vocería para que nos instruya sobre estos temas y comparta su conocimiento con nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias a la Cámara por la invitación y a Narely García como directora y presidenta ejecutiva por su gentil presentación. Y en primer lugar, lo que deseo es que todos estén bien, que sus familiares y su gente conocida, amigos y su entorno cercano se encuentren bien en virtud de esta circunstancia que ahora estamos viviendo en Venezuela y en el mundo. Y precisamente por esas graves circunstancias tuvimos la iniciativa de presentar esta conferencia sobre el estado de excepción en una de sus modalidades que lo constituye el estado de alerta y, por supuesto, las implicaciones que ese estado de excepción o ese estado de alerta implica, está implicando y va a implicar para las empresas que en este caso hacen vida económica en nuestro país. Se trata, como he dicho, de una situación grave y una situación grave que implica la operatividad de un estado de excepción que no se había aplicado nunca en Venezuela, que es el estado de excepción de alarma, que está previsto en nuestra Constitución y que, por supuesto, va a tener implicaciones en toda la normativa y en la gestión de negocios de cada una de las empresas. Pero también, esa es una primera parte de mi exposición, es decir, explicar el estado de excepción de alarma. Pero también otra parte de la exposición va a consistir en cómo ese estado de excepción, que desde nuestra perspectiva reconoce la causa de fuerza mayor en su disposición final sexta, implica o no la suspensión de una serie de procedimientos y una serie de implicaciones legales en cuanto a las obligaciones legales o contractuales, dependiendo de las circunstancias que hacen o de muy difícil realización esas obligaciones, de muy difícil cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de las mismas. Y eso puede pasar para sus obligaciones de carácter mercantil, para sus obligaciones de carácter civil, para sus obligaciones laborales o para sus obligaciones de arrendamiento, etcétera, en virtud de las medidas, con ocasión de las medidas que vamos a ver. Ahora, ¿en qué consiste, como primera parte, un estado de excepción y cuál es su alcance en concreto? El estado de excepción, efectivamente, es, desde el punto de vista jurídico, un decreto calificado por la doctrina como acto de gobierno. Es un acto que ejecuta directamente la Constitución. ¿Y quién puede dictar ese decreto o ese acto de gobierno? Bueno, lo puede dictar exclusivamente el presidente de la República, de acuerdo a lo previsto en la Constitución, y Venezuela además tiene una ley orgánica de estado de excepción, entonces lo puede dictar el presidente de la República en Consejo de Ministros. ¿Cuándo puede ser dictado un estado de excepción? Bueno, justamente cuando existan circunstancias de orden social, políticas, ecológicas,
económicas que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones o de sus ciudadanos. Como lo estamos viviendo, pero lo estamos viviendo en relación a unas circunstancias graves de orden social que lo constituye un tipo específico, de acuerdo a la Constitución, que es el artículo 338, que puede efectivamente afectarse o poner en peligro circunstancias que pongan en peligro seriamente la seguridad de la nación o de los ciudadanos, como es este caso del coronavirus o el COVID-19 a nivel mundial, y que se puede propagar y difundir con una velocidad impresionante y que puede afectar a los ciudadanos venezolanos. Por eso se dicta ese estado de alarma, que por cierto coincide su denominación y regulación más realizada desde el punto de vista constitucional en otros países, como por ejemplo lo que han visto en España, y el estado de alarma efectuado ya de 15 días más 15 días en el Reino de España. Ahora, ¿qué efectos tiene ese estado de excepción? Bueno, tiene el efecto de ampliar las facultades del Ejecutivo Nacional y también afectar, restringir de manera temporal las garantías constitucionales. Esos son los efectos jurídicos que tiene el estado de excepción. Y la ley orgánica de estados de excepción, específicamente en sus disposiciones comunes, establece que toda persona natural o jurídica está obligada a cooperar con las autoridades competentes para la protección de personas, bienes y lugares, pudiéndosele imponer servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza, con las correspondientes indemnizaciones, de ser el caso. Por eso vamos a ver aumentadas las potestades administrativas, y por eso, en virtud del estado de excepción, el Ejecutivo Nacional puede tomar una serie de medidas que se llaman decretos leyes y que ejecutan directamente la Constitución, fundamentadas en la declaración de estado de excepción. Por tanto, el estado de excepción como acto de gobierno es desarrollado o ejecutado por una serie de medidas también del presidente de la República, que son denominados los decretos leyes y que son actos de ejecución de la Constitución. Ese acto de excepción, esa declaratoria de estado de excepción, tiene que ser evaluada por el presidente de la República y tiene que evaluar las circunstancias graves o si dispone o no de los medios necesarios para enfrentarlo. Por ello es que existe un control político desde el punto de vista constitucional que lo tiene que llevar la Asamblea Nacional para, desde el punto de vista político, con sus distintos grupos parlamentarios, en el caso venezolano 4 mayores y una serie de grupos menores o partidos políticos o individualidades, controlar ese acto de gobierno dictado por el presidente. Pero también existe un control, o debe existir un control jurídico constitucional, es si esa declaratoria de excepción se acoge o no, se adapta o no a las disposiciones constitucionales. El caso venezolano es particular por la dicotomía de poderes que tenemos. En el gobierno de Caldera hubo un antecedente que decidió en el segundo gobierno, solicitó unas medidas, una ley habilitante, se le negó, y entonces digo, bueno, si ustedes me niegan la ley habilitante, yo dicto un estado de excepción. Y así fue, y tenemos la experiencia próxima pasada, del 2016, en relación al estado de excepción de emergencia económica, lo tienen en la parte superior, inferior derecha, donde la Asamblea Nacional dictó un informe, levantó un informe controlando el acto de gobierno del presidente de la República, solicitando las medidas extraordinarias, solicitando una ley habilitante. La Asamblea Nacional recién nombrada le dijo que no, y luego ese acto fue controlado por el Tribunal Supremo de Justicia, anulando el informe de la Asamblea Nacional. Ahí la discusión era que si la situación económica venezolana se debía a la guerra económica, decía el gobierno, o si se debía a las malas políticas económicas del gobierno, tesis de la Asamblea Nacional. Pero en definitiva hay un control político y un control jurídico. Ahora bien, ¿qué derechos, todos los derechos o todas las garantías
específicamente pueden ser restringidas. Bueno, se ha dicho que solamente pueden ser restringidas las garantías y por ello hay una serie de convenios internacionales, de estándares internacionales que deben ser respetados desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista jurídico, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Esos convenios y el artículo 7 de la Ley Orgánica de Estado de Sección, así como la Constitución en su artículo 337, proscriben la restricción, por supuesto, del derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a la libertad personal y a la prohibición de prácticas de desaparición forzada de personas, a la libertad de pensamiento, el debido proceso y el amparo constitucional. Esto que puede sonar teórico es importantísimo, porque aquí quiero pasar un mensaje institucional. El estado de excepción y el estado de alarma no implica ausencia jurídica, no implica vacío jurídico. Lo que implica es, desde el punto de vista constitucional, que la propia Constitución, de acuerdo a sus normas, y se ha hablado de dictadura constitucional, prevé la posibilidad de que el Ejecutivo entre en el marco legislativo y se dicten una serie de medidas. Pero esas medidas siempre tienen que ser proporcionales y racionales, como el propio artículo 4 de la Ley Orgánica de Estado de Excepción así lo prevé. Toda medida de excepción debe ser proporcional a la situación que se quiere afrontar en respuesta a la gravedad, naturaleza y ámbito de aplicación de esa medida. Y como hemos visto, el estado de alarma puede durar 30 días más 30 días, el estado de emergencia económica 60 más 60 o el estado de conmoción interior o exterior 90 más 90. La prórroga también debe ser controlada por la Asamblea Nacional y aprobada por la MICE. En cuanto a el decreto de estado de alarma, se decretó el estado de alarma mediante el decreto 4160 el 13 de marzo, que circuló en todo el territorio nacional el 13 de marzo el 13 de marzo del 2016, del 2020. Y se prorrogó recientemente mediante el decreto 4186 por 30 días más. Ahora, ¿cómo puede afectar ello a la empresa? ¿Cómo puede afectar eso a su empresa? Bueno, hay distintas medidas y el propio decreto de estado de excepción restringe la circulación y ello es muy importante. El artículo 8 del decreto de estado de excepción estableció la potestad del presidente de la República para ordenar restricciones a la circulación en determinadas zonas geográficas o áreas geográficas. Y en virtud de ello, se pueden tomar medidas alternativas que permitan la circulación vehicular o peatonal para el caso de bienes denominados esenciales, alimentos, medicamentos o productos médicos o traslados de médicos y enfermeras. Así como también los traslados en vehículos limitados a una sola persona en principio. Esa restricción es muy importante porque parte del principio que se está restringiendo la libertad de circulación. Efectivamente, se restringe la libertad de circulación, pero hay una excepción en el decreto que la constituye el artículo 9, que hay una serie de actividades que no son objeto de suspensión. Esto va a tener relevancia para cuando veamos el aspecto laboral. Entonces, los establecimientos de empresas de producción y distribución de energía eléctrica, los expendios de combustible, en definitiva, la prestación de servicios públicos, actividades del sector público y privado, prestadores de servicios de salud, muy importante, todo el sistema nacional, las farmacias de turno, las empresas que venden medicina de corta duración y también las actividades que conforman la cadena de distribución y disponibilidad de alimentos perecederos y no perecederos. Asimismo, también están exceptuados de la restricción de esa suspensión de actividades vinculadas al sistema portuario nacional, actividades vinculadas al transporte de agua potable o transporte de gas, o las actividades de producción, procesamiento, transformación, distribución, comercialización de alimentos perecederos y no perecederos.
De acuerdo a lo establecido en el decreto, se suspende entonces en todo el territorio nacional la realización de todo tipo de espectáculos públicos y cualquier otra actividad que suponga la aglomeración de personas. Igualmente, supone que los parques, playas y bañarios públicos se mantendrán cerrados. Aquí entonces, en virtud del decreto de estado de excepción de alarma, se han establecido una serie de medidas que nos afectan a todos y a las empresas. Por ejemplo, el comunicado del INAC, el Instituto Nacional de Aviación Civil, se restringen las operaciones aéreas, como hemos vivido y sufrido, de aviación general y comercial, y solo están permitidos los sobrevuelos de aterrizaje y despegue de carga y correo. Desde el punto de vista de bolipuertos, la circular del 19 de marzo, mediante la cual se establece que las actividades portuarias no serán objeto de suspensión de actividades, y desde el punto de vista de bolipuertos también una circular 008 a los fines de agilizar el proceso de inscripción en el sistema de registro de operaciones portuarias, que hasta donde he conocido ha funcionado bastante bien y ha habido una actividad dentro de todo. Medidas relativas al sector bancario, como hemos vivido también, la circular importantísima porque va a tener implicaciones en cuanto a la imposibilidad o no, o la dificultad de cumplimiento de obligaciones fiscales o tributarias, y la tesis del hecho del príncipe, que constituye, como decía al principio, uno de los objetos de esta reunión, de esta presentación, no solamente explicar el estado de excepción y el estado de excepción del arma, como ya lo hice, desde el punto de vista constitucional, sino también una serie de medidas, por ejemplo, desde el punto de vista tributaria, basados en principio en el estado de excepción, y que puede haber la discusión si hay o no la existencia de una causa extraña no imputable, que para los abogados, como han visto muchas presentaciones, probablemente ya destruye lo que nosotros llamamos la relación de causalidad entre, por ejemplo, el deudor de una obligación tributaria y el acreedor, el Estado, porque no son conductas imputables a el deudor, en ese caso el contribuyente, sino que hay una causa extraña en esa relación, no imputable al deudor, en ese caso tributario, y por tanto, o puede ser civil o mercantil, y por tanto está en estos días de pandemia muy importante el paliativo de la causa extraña no imputable, que habrá que revisar caso por caso. Pues bien, desde el punto de vista de las medidas afectando al sector financiero, se suspendió a todas las actividades bancarias, tanto públicas como privadas del sector bancario, para esto con el propósito, evidentemente, así como se restringe la circulación, de evitar la atención directa a los clientes, evitar la aglomeración y evitar la propagación del virus en oficinas o taquillas bancarias. Desde el punto de vista de las relaciones arrendaticias, de los arrendamientos, ha habido una suspensión del pago de los cánones de arrendamiento de inmueble de uso comercial y de vivienda principal hasta el 1 de septiembre del 2020, aproximadamente hasta el 1 de marzo, aproximadamente 6 meses. Y luego la suspensión de la aplicación de desalojo para arrendamientos de viviendas hasta el 23 de septiembre, la suspensión de causal de desalojo para inmuebles para el uso comercial, esto es, el pago específicamente. En cambio, en el caso de viviendas, se suspendieron todas las causales de desalojo legales establecidas en el decreto ley, y se insta a las partes a llegar a acuerdos en cuanto a la relación arrendaticia. Esto se refiere a la reestructuración de pago o al refinanciamiento. Y por último, me pareció relevante que queda prohibida la obligación de exigir al término del plazo de suspensión el pago del monto íntegro de los cánones de arrendamiento. De tal manera que, en cuanto a las medidas en relación a los arrendamientos, se ha dictado este decreto que suspende los pagos de cánones de arrendamiento y suspende las causales de desalojo e insta a las partes a llegar a acuerdos entre ellos. Asimismo, se establece que la SUNDE se encargará del cumplimiento del decreto y de dirimir posibles conflictos, y, por supuesto, la medida de suspensión de los pagos no aplica para aquellos establecimientos comerciales
que hayan sido excluidos de la suspensión de actividades. En cuanto a el tema de las obligaciones fiscales, aquí resumiendo lo que anteriormente asomé, tanto para las obligaciones fiscales como para las obligaciones laborales, como para las obligaciones de índole civil o mercantil, dependiendo de si son legales o si son contractuales, y habrá que revisar cada uno de los contratos y ver las circunstancias para ver si se estipuló o no la fuerza mayor o el caso fortuito, y haciendo, en virtud de una circunstancia impredecible, inevitable, no calculada por las partes, si imposibilita completamente el cumplimiento o no, o si hay que acudir a la teoría de la imprevisión de conformidad por la dificultad en cuanto al cumplimiento de la obligación, o si opera efectivamente también un hecho del príncipe, como veremos con por ejemplo, la medida de la Sudeban cerrando los bancos y haciendo imposible para algunos contribuyentes la posibilidad de pagar en bancos privados, que son los únicos que ostentan cuentas en bancos privados. Y por otra parte, las prórrogas para autoridades municipales. Aquí, desde el punto de vista fiscal, podemos conseguir diversas situaciones en relación a los contribuyentes ordinarios del impuesto sobre la renta del 31, en virtud de dentro de nuestro sistema legal, pues tenemos que las obligaciones de declaración son hasta el 31 de marzo de cada año, en este caso hasta el 31 de marzo del 2020, y en virtud del estado de excepción señalado, del estado de alarma y la disposición final sexta, se puede entender discutible que hay un reconocimiento de fuerza mayor. Esto es una causa extraña, no imputable, que en virtud de la suspensión de actividades y de la restricción de la circulación, pues lleva la consecuencia de interrumpir o suspender procedimientos administrativos, en este caso de carácter especial de naturaleza tributaria. Ya veremos cuáles son, y por tanto hay la discusión de si este decreto de estado de excepción y su prórroga específicamente reconocen una causa o circunstancia de fuerza mayor que haga de imposible cumplimiento la obligación, ya sea de declaración o ya sea de pago por la eximente de responsabilidad tributaria. Y eso también se puede basar en la resolución, en la circular de la Sudeban del 15 de marzo del 2020, y se puede constituir como un hecho del príncipe, que no es otra cosa para los abogados que simplemente una medida que dicta la administración pública o el gobierno nacional, y que los abogados calificamos como la posibilidad de una causa extraña no imputable, que entonces puede eximir puede hacer imposible el cumplimiento de la obligación y eximir, en este caso fiscal, de la responsabilidad tributable. Y eso está consagrado así en el artículo 85.3 del Código Orgánico Tributario. Es importante señalar lo que ha dicho, entre otras instituciones, por ejemplo, la que nosotros representamos, Cabecol, o la Cámara de Comercio de Caracas, o Fede Cámaras o Conindustria, entre otras, que han solicitado al gobierno nacional el diferimiento del cumplimiento de deberes formales en la presentación de declaración, el diferimiento de pago de obligaciones tributarias, impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto a los grandes contribuyentes. También extendido eso hacia las obligaciones de carácter fiscal municipales y las contribuciones parafiscales, pero como conocemos hasta ahora, no ha habido en ese sentido una respuesta del gobierno, a pesar de las solicitudes de los distintos gremios abogando por sus agremiados y las empresas. Eso está establecido así en el artículo 45 del Código Orgánico Tributario, que establece que el Ejecutivo Nacional podrá conceder con carácter general prórrogas y demás facilidades para el pago de obligaciones no vencidas, así como fraccionamientos y plazos para el pago de deudas atrasadas, cuando el normal cumplimiento de la obligación tributaria se vea impedido por caso fortuito o fuerza mayor, o en virtud de circunstancias excepcionales que afecten la economía del país. Y ello está ratificado así como causal eximente de la obligación tributaria en el artículo 85
Numeral 3, el caso fortuito, la fuerza mayor y el error de hecho y de derecho excusable, que es otra cuestión que pudiesen los contribuyentes alegar. De tal manera que en otros países, por ejemplo, se han diferido las obligaciones tributarias, se han eximido obligaciones tributarias. Hoy tenemos la noticia en el Reino de España, en España, que se ha prorrogado las obligaciones tributarias para las pymes, las pequeñas y medianas empresas o para los autónomos, así como también ha sucedido en cuanto a otros países en relación a exoneraciones fiscales o reducciones de las obligaciones tributarias o diferimiento del pago, el caso de Colombia o el caso de Costa Rica, entre otros, o el caso de países europeos o de Estados Unidos. Y se discute la posibilidad de declaración por vía internet y el pago por el portal del CENIAT, que el CENIAT lo ha puesto a la orden y ha hecho una campaña en ese sentido muy importante. Bueno, ahí tenemos los problemas de internet. Yo en este momento, no sé en el caso de ustedes, me acaba de salir la pantalla, esperemos que la ley de Murphy no se aplique, que es que tengo inestabilidad en internet. Pues tenemos una internet muy débil en Venezuela, en muchos casos sin internet, en varias partes de Caracas sin internet, por tanto puede haber una imposibilidad o dificultad para el cumplimiento de la obligación. De igual manera, tributaria. De igual manera, se ha alegado el artículo 10. El artículo 10 es muy importante porque señala los días que son hábiles o inhábiles para la administración tributaria y se consideran inhábiles los días en que las instituciones financieras autorizadas para actuar como oficinas receptoras de fondos nacionales no estuvieran abiertas al público conforme lo determine su calendario anual. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí conectamos las cosas. Ha pasado la circular de la SUDEBAN del 15 de marzo del 2020 sin excepción, y entonces ha implicado que puede haber una imposibilidad de cumplir, y habrá que esperar que culmine, entre otras cosas, la prórroga para poder cumplir las obligaciones fiscales por circunstancias que voy a decir ahorita, por ejemplo, en relación al pago para los contribuyentes, por ejemplo, especiales en materia de impuestos sobre la renta. Ciertamente hubo una exoneración del pago de impuestos sobre la renta el 1 de abril del 2020, tardía, porque como señalamos anteriormente, era hasta el 30 de marzo, y aquellos que tengan por ingreso 3 salarios mínimos hasta el 31 de diciembre del 2019 podrán oponer sus créditos fiscales para la declaración del 2021, así como hasta ese monto. Y aquí se ha hablado que es una exoneración tardía, salvo para aquellos que no hayan pagado o hayan podido pagar, o también una, desde el punto de vista tributario, un perdón de la deuda, una remisión de la deuda o compensación, situación que habrá que estudiar caso por caso. Lo que sugerimos desde el punto de vista jurídico es reconstituir las pruebas. Tenemos el decreto de estado de excepción, hecho notorio, público y comunicacional, legal. Tenemos la circular de la SUDEBAN del 15 de marzo. Tenemos las circunstancias que pueda tener cada contribuyente, si es ordinario o especial. Por ejemplo, el caso de los contribuyentes especiales, igualmente tenían hasta el 31 de marzo. Está el estado de excepción, está la posibilidad del reconocimiento de la fuerza mayor en virtud de la disposición final sexta, en virtud de la suspensión de actividades y la restricción de circulación, y como vía de consecuencia la suspensión de algunos procedimientos de determinación de la obligación tributaria. Y en el caso de los contribuyentes especiales, en virtud del cierre del banco, se puede alegar el hecho del príncipe, la imposibilidad de compra de cheques de herencia en bancos privados, en tanto en cuanto la compañía o la empresa solamente tenga cuentas en bancos privados, que es un hecho que se puede probar y demostrar, igual que el cierre de los bancos, en virtud de esta disposición final sexta. Para los que no la han leído, ¿qué dice la disposición final sexta? Bueno, en cuanto a los procedimientos administrativos, el decreto de estado de alarma establece que la suspensión o interrupción de dichos procedimientos, como consecuencia de las medidas de suspensión de actividades o las restricciones a la circulación que fueren dictadas como referimos anteriormente, no podrá ser considerada causa imputable al interesado, es decir, en este caso al contribuyente, pero tampoco podrá ser invocada como mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones de la administración pública. Por tanto, aquí se puede sostener que había un reconocimiento de la causa de fuerza mayor del coronavirus, el COVID-19, que ha impedido la obligación de declarar o la obligación de pagar
incluso en el caso específicamente, en el caso de los contribuyentes especiales, alegar esta circunstancia de el reconocimiento de la fuerza mayor establecida en la disposición final sexta. También se ha sostenido que en virtud discutible de esa disposición final sexta que acabo de parcialmente leer, ha habido una suspensión de los procedimientos de la obligación tributaria. Estos procedimientos son los procedimientos de determinación de la obligación tributaria. Imaginemos algunas empresas, imaginemos empresas como las suyas que tengan que contratar abogados, que tengan que contratar auditores, que se trata de una determinación no simple, la obligación tributaria, pues puede ser difícil la determinación de la misma. Así como el caso de las inspecciones y fiscalizaciones en otros países se han suspendido, así como también se ha suspendido en otros países los procedimientos sancionatorios. Aquí hay un alegato basado en un argumento jurídico basado en la disposición final sexta que se ha considerado suspendido esos procedimientos. Es discutible, se puede hablar de una potencialidad, otros abogados dicen que opera de pleno derecho. Puede haber un caso extremo de medidas cautelares por parte de la administración o la posibilidad del congelamiento de cuentas. Ya me referí a la solicitud responsable de los entes gremiales apoyando a las empresas, que son fundamentales en una economía, en un Estado de Derecho, en relación a incluso como sostenimiento de sus trabajadores, en relación al definimiento y a la pervivencia de las obligaciones fiscales. Así han sido distintos entes gremiales. Y por otra parte, la solicitud de ayuda financiera o incentivos fiscales, no solamente de exoneración, sino de reducción o eliminación de aranceles, de diferimiento de las obligaciones tributarias o de sus pagos, o de ayuda para aquellas empresas que tengan casos de coronavirus o de sus trabajadores, etcétera, etcétera. En cuanto a la fuerza mayor, muy rápidamente se requiere que haga imposible el cumplimiento de la obligación, que sea imprevisible, sea irresistible y no sea atribuible a la conducta u omisión culposa del deudor. Por eso es que se rompe esa relación de causalidad y por eso ya no es atribuible la responsabilidad al deudor. En el caso anterior tributario, podemos ver el caso laboral con sus especificaciones, que lo vamos a ver de seguida. Voy a pasar estas láminas porque la he explicado. Todo esto es la referencia al artículo 10 y a las referencias tributarias. Y por último, la extensión que han otorgado algunos municipios de prórrogas para el pago de obligaciones tributarias a fin de mitigar el impacto. Por ejemplo, el caso del municipio de Chacao o el municipio Libertador aquí en Caracas o casos de municipios del interior. A causa del coronavirus y el consecuente decreto de estado de alarma, también puede esgrimirse la fuerza mayor o el hecho del príncipe, y eso puede afectar obligaciones de naturaleza legal, civiles y mercantiles por otra parte, o obligaciones contractuales. Esto habría que analizarlo caso por caso, les sugiero revisar sus contratos, sus obligaciones, y por otra parte, desde el punto de vista del ámbito laboral, este estado de excepción, primero se ha extendido la inamovilidad laboral. Se extendió 3 días porque vencía hasta el 28 de diciembre, pero hubo una ratificación y se extendió hasta el 31 de diciembre. Pero también está el decreto de estado de alarma que prevé en su artículo 8 la posibilidad de que el presidente suspenda las actividades por áreas o zonas geográficas e implica además suspender la relación laboral. Es curioso que el presidente por alocución suspendió las actividades laborales y las suspendió primero, en 8 estados del Estado Federal venezolano y luego la suspendió por alocución presidencial la suspensión de actividades a nivel nacional. Y cito esto como abogado que somos porque no hay una gaceta oficial que expresamente especifique la suspensión de esas actividades. Se establece la potestad del presidente para suspenderla por área geográfica y ahí tenemos 2 alocuciones del presidente en ese sentido. Una primera para 8 estados y una segunda para todo el país. Del decreto de estado de excepción se suspenden las actividades expresamente, las escolares, las académicas, artículo 11, y algunas de ellas están trabajando remotamente y todas aquellas que impliquen aglomeración.
cafés, bares, restaurantes, cines, etc. De lo cual se deriva que pueden haber tres situaciones, pensamos nosotros. Una primera, la posibilidad de suspensión de la relación laboral de aquellos que no pueden prestar sus servicios desde su casa o habitación. Una segunda es la continuidad de la relación laboral de aquellos que puedan trabajar remotamente, trabajo telemático de sus casas, o las actividades no sujetas a suspensión, denominadas indispensables, como las que anteriormente referí. Consulten el artículo 9 del decreto y quizás muchas de sus empresas estén allí. Dicha suspensión implica además la suspensión de actividades laborales cuyo desempeño no sea posible bajo alguna modalidad a distancia que permita al trabajador desempeñar su labor desde su lugar de habitación. Y hay una disposición muy importante que es el artículo 72, literal I de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece la fuerza mayor que puede ser, como veíamos anteriormente, el COVID-19, y que implique la suspensión temporal de actividades. La ley expresa que pueden ser actividades laborales, que pueden ser máximo hasta por 60 días. Esto es interesante porque ese artículo 72, literal I, establece que debe haber una solicitud ante las inspectorías del trabajo para permitir esa suspensión de las actividades de la relación laboral o las actividades laborales, pero se ha pensado que en virtud del hecho del príncipe, en virtud de un acto de gobierno del presidente de la República y en virtud de sus alocuciones presidenciales, pues las actividades laborales están suspendidas en el país, salvo las excepciones que planteo en los literales arriba mencionados. ¿Qué implica esa suspensión de actividades desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal? Una obligación del pago del salario por parte de los patrones o empleadores y la no obligación del trabajador de prestar sus servicios. Y desde el punto de vista del patrono, solo pagar lo que estipulen los contratos colectivos, ese es el caso. Asimismo, hay la obligación, de acuerdo a la ley del trabajo, de pagar las contribuciones al Seguro Social, las contribuciones sociales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y los beneficios de alimentación. Aquí se ha expresado que pueden haber de parte fundamentalmente del sector privado pagos de ayudas convenidas por parte de las empresas y la posibilidad de la reducción de salarios a los que realizan trabajo telemático. Es una mera posibilidad. Esto tiene unas implicaciones muy importantes en la relación laboral y es muy importante los trabajadores, pero también es importantísimo la existencia de las empresas. Es importantísimo la supervivencia de las empresas. Esto puede demorar, puede continuar. Hay empresas que pueden caer en atraso, otras que pudiesen caer en quiebra, y por tanto es indispensable, de acuerdo a los principios de derecho laboral, mantener la existencia de las empresas, reorganizar la reorganización laboral de las empresas, de ser el caso, y llegar a pactos indispensables con sus trabajadores en cuanto a una negociación directa, de ser el caso en virtud de lo menguado de la situación sindical en nuestro país. Por último, había una suspensión en el ámbito judicial, la suspensión de las actividades tribunalicias, salvo los amparos constitucionales y las medidas urgentes en materia penal. Debo decirles, por ejemplo, que en estos días tuvimos un amparo en el despacho, en la oficina, y uno de los alegatos fue que, bueno, que no había contradictorio, que no podía haber la audiencia constitucional por el tema del coronavirus. Cuando me sonrío es porque hay ahí la contención de dos derechos, el derecho a la salud, pero también el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso. Y por tanto, pueden entonces haber la contención de los derechos y violarse determinados derechos constitucionales al debido proceso y al derecho a la defensa. Esta es la penúltima lámina. Se establece la posibilidad de establecimientos de atención médica, hospitales, clínicas y ambulatorios públicos o privados que deben adecuar sus protocolos a los lineamientos del Ministerio de Salud, pudiendo ser designados o requeridos como hospitales de campaña, como ha sucedido en otros países, en materia del coronavirus, no estando sujetos a horarios, turnos, limitaciones de naturaleza similar. Hemos tenido conocimiento de que algunos hoteles han
recibido algunas cartas como centros de atención médica o eventuales centros de atención médica, y los laboratorios quedan sujetos a las instrucciones que pudiesen ser giradas por parte del Ministerio de Salud. Asimismo, se contempla que el Ejecutivo Nacional, por órgano de los ministerios con competencia en materia de salud, comercio, industria y finanzas, debe garantizar la producción de medicamentos esenciales para hacer frente a los brotes de virus y priorizar la importación de medicamentos e implementos para el diagnóstico. Hemos conocido de algunos clientes que han sido visitados por autoridades públicas en este sentido, y también es importante el llamado de los entes gremiales a que las exoneraciones para paliar o combatir el coronavirus no solamente sea para la administración pública, sino extender esa exención de aranceles o aranceles propiamente dichos o tributos para el caso del sector privado y paliar esta crisis. Y por último, puede haber la autorización a los órganos de seguridad pública de realizar inspecciones en establecimientos, a personas, a vehículos que se estimen necesarias cuando exista fundada sospecha de la violación de las disposiciones del decreto, pudiendo tomar las medidas inmediatas que garanticen la mitigación o desaparición de cualquier riesgo. Esto tiene mucha conexión con lo que decía al principio, un Estado civilizado, los derechos constitucionales. Aquí es importantísima la labor que han venido realizando los médicos, las enfermeras, y ahí está en juego los derechos constitucionales, los médicos, las enfermeras, de no sufrir rechazo, dada la labor encomiable que están efectuando en los distintos hospitales o clínicas privadas, y puede haber una contención de derechos constitucionales en ese sentido. Culmino diciendo lo siguiente: estamos en presencia de un caso inédito, sumamente grave para todos nosotros, para la población venezolana. Hay un estado de excepción. Ese estado de excepción no debe implicar arbitrariedad, ni implica vacío o ausencia de normas, y conlleva a una serie de implicaciones legales, y conlleva a posibles causas extrañas no imputables que pueden justificar el incumplimiento de obligaciones tributarias o, en el caso, laborales, o que afecta las situaciones arrendaticias, o también no solamente el caso de la fuerza mayor, sino el hecho del príncipe, o, dependiendo del caso por caso, la aplicación de la teoría de la imprevisión y el aumento de la onerosidad de las relaciones contractuales que habrá que examinar caso por caso en sus empresas y desde el punto de vista jurídico. Muchas gracias por su atención, y estoy atento y presto para cualquier pregunta que deseen realizar. Muchísimas gracias, doctor. Aquí hemos tenido dos preguntas que han escrito por el chat, y también tienen la posibilidad las personas que nos están acompañando la mañana de hoy de levantar la manito en una de las funciones que les da Zoom para nosotros darles la palabra. Mientras tanto, que las personas vayan levantando su mano para poderles dar la palabra y atender sus consultas, le leo dos que están en el chat, doctor. La primera: ¿serán sancionados quienes no pudieron pagar el impuesto sobre la renta el pasado 31 de marzo? Y le sigo una pregunta. Vamos a ver, para decirle la segunda y usted responde en el orden que desee. La segunda es: ¿el CENIAT podría alegar que solo los contribuyentes especiales que cancelan con cheque de gerencia son los que tendrían realmente limitación para no cumplir, ya que hasta ahora la mayoría ha venido realizando sus obligaciones? Ok. En primer lugar, tenemos que partir del principio de buena fe del cumplimiento de las obligaciones tributarias y el principio de las obligaciones en general. Las obligaciones deben ser cumplidas de buena fe por las partes. Si hay posibilidad de cumplimiento, pues debemos tratar de cumplir las obligaciones, salvo que haya una causa extraña no imputable, que haya imposibilidad
del cumplimiento de una obligación, sea civil o sea contractual, en virtud de esta pandemia y el COVID-19. De tal manera que el primer principio desde el punto de vista jurídico es que si tenemos posibilidad de cumplir las obligaciones, debemos cumplirlas. Sin embargo, estamos ante una situación muy grave y se realiza la primera pregunta. ¿Pueden ser sancionados aquellos que no pudieron cumplir su obligación de pago al 31 de marzo del 2020? Bueno, primero ahí tenemos la obligación, el deber formal de declarar y luego de pagar. Si se cumplió con la obligación, el deber formal de declarar, tenemos entonces el decreto de estado de excepción y la restricción en cuanto a la circulación, en primer lugar. Y tenemos el caso de diversos contribuyentes que solamente en esa situación de hecho que tenemos que revisar caso por caso, que tienen única y exclusivamente cuentas en bancos privados, que se puede demostrar esa situación de hecho y que se ven imposibilitados de pagar. Bien porque se alegue la fuerza mayor o bien porque se alegue el hecho del príncipe del pasado en la resolución o circular de la SUDEBAN del 15 de marzo del 2020. Claro está, el CENIAT ha hecho una campaña de posible recaudación, de invitación al pago, de apertura de oficinas en el Banco de Venezuela, de apertura de oficinas, algunas en Los Ruices, de apertura de taquillas electrónicas, de llamado al pago electrónico en la medida que algunos contribuyentes no especiales lo puedan hacer. O sea, habría que revisar caso por caso, pero entonces, si existió imposibilidad de cumplimiento, si yo solamente como compañía, o soy una persona natural, una persona jurídica determinada, calificada como, designado como contribuyente especial, y no pude cumplir mi obligación porque hubo una imposibilidad de cumplimiento, yo tengo la posibilidad de alegar el artículo 85.3 del Código Orgánico Tributario y además, de acuerdo al artículo 1271 y 1272 del Código Civil que establecen la causa extraña no imputable, puedo pedir la exhibición de la responsabilidad tributaria. Y ojo aquí, lo que ha habido una suspensión de la obligación tributaria. Cuando abran los bancos se podrá realizar el pago. Si el CENIAT en ese caso trata de sancionar, tenemos distintas razones. Puede ser la de exhibición de la responsabilidad tributaria. Puede ser la fuerza mayor, puede ser el hecho del príncipe. Ambos implican la imposibilidad absoluta del cumplimiento de la obligación, en este caso de naturaleza tributaria. Pero también debo decir que una de las cosas que es importante aquí es que luego el CENIAT no pudiese imponer intereses y sancionar a las compañías o personas que se vieron imposibilitadas de declarar o de pagar. La pregunta es en cuanto al pago, en este caso de pagar, siendo contribuyente especial. Hay otra razón que, además del artículo 10 citado, que es cuando abran los bancos y la posibilidad de realizar los pagos, que es la establecida en el artículo 85, numeral 4, que es el error de hecho y derecho excusable. ¿Quién no sabe que en el mundo hay coronavirus? ¿Quién no sabe en Venezuela que hay un virus que se propaga rápidamente y que podemos perder desafortunadamente la vida con ello? Por tanto, puede haber, en virtud del estado de excepción y en virtud de las medidas dictadas por el Ejecutivo Nacional, un error de derecho excusable en virtud de las causas de eximientes de responsabilidad por ilícitos tributarios contenido en el artículo 85 del Código Orgánico Tributario. Entonces, en pocas palabras, que el CENIAT pueda sancionar, y de nuevo no sé lo que va a hacer el CENIAT, pudiese el CENIAT
así como ha hecho una campaña de decir la administración tributaria que pueden declarar, que pueden pagar, que pueden realizar los pagos electrónicos, las declaraciones electrónicas, que están en las taquillas electrónicas, que están en las taquillas de Plaza Venezuela aquí en Caracas, o de los Ruices, que está el Banco del Tesoro, etcétera. Bueno, probablemente realicen algunos reparos y habrá una contención administrativa y una contención en tribunales. Y habrá entonces en esa contención los que argumentarán, miren señores, aquí es clarísimo que hay un caso de fuerza mayor en virtud del coronavirus, reconocido incluso por la disposición final sexta. Hay otros que dirán, no, esa disposición final sexta solamente es para la suspensión de aquellas actividades que hayan sido suspendidas o los procedimientos que hayan sido suspendidos. Y aquí está el principio de legalidad tributaria y en un momento se ha establecido la suspensión de procedimientos administrativos de determinación de la obligación tributaria expresamente en virtud del principio de legalidad o tipicidad. Estoy haciendo teatro. Ese es un lado de la razón. El otro lado de la razón es que hay una causa de estado de fuerza mayor por las razones que esgrimimos: el estado de excepción, el cierre de los bancos y la imposibilidad absoluta de cumplimiento, la causa extraña no imputable, ya sea por fuerza mayor o por hecho del príncipe, incluso por el error de hecho o el error de derecho excusable. Y la segunda pregunta es, solo es relativo a los contribuyentes especiales que tengan cuentas en los bancos privados, la imposibilidad de cumplimiento. Bueno, no necesariamente. Como he dicho, hay una razón de fuerza mayor, o hay un hecho del príncipe, o puede haber la dificultad en cuanto al cumplimiento de la obligación. Fíjense todas las dificultades que hemos tenido en cuanto al uso del Internet, por ejemplo. Y fíjense las restricciones en cuanto a la circulación y la restricción en cuanto a las actividades y la posibilidad de propagación del virus. ¿Qué responsabilidad tiene alguien en virtud del estado de excepción o en virtud de las restricciones a la circulación de mandar a alguien a realizar un determinado pago no siendo contribuyente especial? Entonces creo que hay una serie de razones de derecho para sostener las respectivas causales extrañas no imputables. Y por último, eximentes de la obligación tributaria y eximentes, perdón, de las sanciones y del pago de intereses. No sé si contesté a las dos preguntas. Aquí ¿O hay alguna pregunta adicional? Aquí tenemos, yendo en esta misma línea del tema del CENIAT, tenemos varias preguntas y comentarios al respecto. Por ejemplo, aquí tenemos que una persona está comentando que tiene información de que el CENIAT se está comunicando telefónicamente con contribuyentes especiales invitándolos a pagar, ya que las oficinas principales de los bancos están emitiendo cheques de gerencia. Pide que por favor confirmar si alguno de los participantes tiene confirmación de esta labor de los bancos. Igualmente informó que la sala plena del TSJ ayer emitió una prórroga de las actividades judiciales. Hay varias consultas respecto a este tema del CENIAT y también sobre la obligación de los pagos o la suspensión de los pagos también. Perdona, Nelly, me imagino que la resolución del TSJ de la sala plena es una extensión, una prórroga de la suspensión de las actividades judiciales, ¿correcto? Actividades judiciales, sí, la prórroga de las actividades judiciales. De la suspensión. Eso es importante, de la suspensión. Porque las actividades judiciales efectivamente fueron suspendidas en virtud del estado de excepción, primero por una declaración de un magistrado del TSJ y luego por una resolución de la sala plena, efectivamente. Y entonces ha debido acontecer una prórroga por 30 días, que es lo que nos informa nuestro participante, en el sentido de que el día de ayer fue extendido
la suspensión por 30 días más, salvo probablemente para amparos constitucionales y para actividades urgentes desde el punto de vista penal. Es Es así. importantísimo lo que señalaron en cuanto al tema de las llamadas a algunas personas para realizar pagos y la apertura de algunos bancos en ese sentido. Yo no he tenido conocimiento de ello, lo que he tenido conocimiento es que efectivamente algunas oficinas públicas han estado abiertas y oficinas, agencias bancarias del Banco del Tesoro y del CENIAT de Plaza Venezuela, pero no tenía conocimiento de esas llamadas. Ok, aquí Habría que ver. perdone que lo interrumpe, doctor, aquí No, nuestra directora Carolina Cano, especialista también abogada en temas tributarios, nos comenta que sería importante reconstruir pruebas y mantener, por ejemplo, las capturas de pantalla donde se evidencia que no se puede cargar la declaración o efectuar el pago. Y entre las consultas también tenemos una persona que está comentando de que hubo empresas que estuvieron abiertas y generaron ingresos del 1 al 14 de marzo, que hay muchos casos de en esa situación, y las alcaldías y el CENIAT están exigiendo la declaración y pago de los tributos generados, pero una empresa que no puede llegar hasta sus oficinas para generar esos pagos, ¿cómo puede defenderse? Alegan lo de la gasolina, creo que ahí usted respondió un poco en la primera parte de su intervención sobre este tema de la causa no imputable. Sí, es muy importante, la intervención es muy importante lo que señalaba ahorita nuestra directora Carolina Cano, que lo señalamos, el tema de preconstituir las pruebas, de acumular todas las pruebas que tengamos a la disposición o que consideremos necesarias y prudentes realizar. Cuando nosotros hablamos de una causa extraña no imputable, se sale de la ecuación de los abogados de la relación de causalidad. ¿Por qué? Porque hay una causa extraña, en este caso el coronavirus, y por eso es importantísimo lo señalado desde nuestra perspectiva, porque el propio decreto reconoce esa situación en su disposición final sexta, declara el estado de excepción y dice que muy probablemente habrá la suspensión de procedimientos o interrupción de procedimientos en aquellas actividades suspendidas o en virtud de la restricción de la circulación. Entonces, ¿cómo se puede pagar en esos casos? Muy interesante el tema de tener el estado de excepción, norma jurídica, no requiere prueba, tener la circular de la SUDEBAN, norma jurídica, acto administrativo de efectos generales, en principio no requeriría prueba, hay que tenerlo. Los capture o los capturas de pantalla que se acaban de citar específicamente. Yo he tenido clientes que han ido en el interior de la República porque habían recibido un requerimiento fiscal, habían enviado anterior a la pandemia, le habían enviado el requerimiento, lo citaron para el 22 de marzo y el 22 de marzo fue el CENIAT. Imaginen que el CENIAT lo recibió alguien con una mascarilla, absolutamente solo, esto fue allá en Lecherías, en Puerto La Cruz, todo el CENIAT cerrado, los funcionarios no están. ¿Y qué hizo el cliente? Se llevó una cámara y filmó a la señora con la mascarilla, toda la conversación, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo aquí es que en tanto y en cuanto nosotros podamos probar primero nuestro deseo de pagar, la voluntad, la buena fe, luego todo el cúmulo probatorio que tengamos es totalmente prudente en este caso. A lo mejor después no se levanta nada, o a lo mejor después se levanta una cantidad de reparos, y por eso, como buen padre de familia, es muy importante tomar las precauciones del caso y tomar todas las precauciones y todo el cúmulo de pruebas que nosotros podamos tener a nuestra disposición y en nuestros archivos. Claro, esto también aplicaría para los pagos de las alcaldías y municipios, a pesar de que hay algunos municipios que establecen prórrogas por ciertos días. Sí, correcto, pero esos han sido los menos. En nuestro cálculo, nosotros hemos sacado algunos alertas legales, los invito a la página nuestra, por ejemplo, que es www.tpa.com.be, www.tpa.com.be,
nosotros hemos sacado una serie de alertas legales y uno de los alertas legales es fundamentalmente los municipios que han dado prórrogas, pero de 333 o 335 municipios que hay en el país, solamente 9 o 10 de ellos que yo conozca o que haya podido revisar para la presentación han dado prórrogas, y algunas en relación con algunos impuestos específicos, como es la declaración de ingresos brutos en materia del impuesto a las actividades industriales, comerciales y de servicios. De tal manera que es muy importante lo que tú señalas, que hay que también tener estas precauciones, no solamente para el pago de la obligación de impuestos sobre la renta, IVA, impuestos a los grandes contribuyentes, pero también con relación a las contribuciones parafiscales muy importantes, que son muy lacerantes y de mucho peso para las empresas y las compañías, así como también, como estás diciendo bien, para prácticamente 225 municipios en todo donde no han dado las prórrogas o el diferimiento de las obligaciones tributarias, y que las compañías se han visto incididas en su flujo de caja o en sus actividades económicas por dicha medida, y que el gobierno o las autoridades municipales de gobierno tampoco, a diferencia de otros países, han realizado el diferimiento o han suspendido los pagos, en este caso, de obligaciones tributarias. Perfecto. Doctor, en aras del tiempo he tratado aquí de aglomerar las consultas. Tenemos dos consultas, una en el ámbito de arrendamiento y otra con contribuciones patronales. Voy con el arrendamiento y condominio. Uno dice, ¿cómo regular los contratos de tracto sucesivo para aquellas actividades suspendidas por decreto? También, ¿qué opinan sobre la situación que tienen los condominios? Y sobre el arrendamiento se ha hablado de la suspensión del pago, pero no de la acumulación del pasivo. Si una empresa por fuerza mayor ha frenado su ciclo de negocio, ¿de dónde va a sacar los fondos para cumplir con esa obligación a futuro? ¿Cuál sería la interpretación en este caso en cuanto a arrendamiento y condominios? Interesante la pregunta. Creo que estoy retrocediendo porque si tienen disponibilidad, aún en una de las láminas de la relación arrendaticia, una de las disposiciones del decreto se refiere, aparte de la pregunta efectuada, es lo último establecido en el decreto dictado. Lo primero que hay que decir es que hay una suspensión del pago, no hay una suspensión de la relación arrendaticia. Hay una suspensión de pago y hay una suspensión de todas las causales de desalojo en materia de vivienda, y hay una suspensión de la causal de pago en relación con los inmuebles para el uso comercial. Eso es importante subrayarlo. Pero queda prohibida la obligación de exigir al término del plazo de suspensión el pago del monto de los cánones. Es irracional que al final de esta pandemia, esperemos que solo dure 60 días, pero si se extiende por un tiempo más, no sabemos cuánto, y no tenemos los números en este momento a la mano, salvo lo que ha dicho el gobierno nacional, pudiese haber una extensión. Entonces, hay una prohibición expresa de la obligación de exigir al término de esa relación el pago del monto por los cánones. Y allí, como dice la línea anterior, hay que llegar a acuerdos entre el arrendador y el arrendatario en cuanto a la reestructuración o al refinanciamiento de los pagos. Tenemos que sentarnos, ver nuestros contratos, revisar nuestros contratos, y por otra parte, fíjense que yo he dicho que aquí la estructura de esta presentación es estado de excepción, en qué consiste, sus efectos e implicaciones, y resumiendo, causa extraña no imputable. Aquí puede arguirse que ha habido una causa extraña no imputable establecida en la normativa, en aquellas obligaciones de tracto sucesivo, cuando no ha tenido actividad la empresa. Por eso es que nos remitimos desde el punto de vista laboral. Por ejemplo, se ha establecido esta remuneración sustitutiva, el bono quédate en casa, que probablemente no alcanza para nada,
pero ha sido la posición del gobierno nacional versus otros gobiernos que en caso de determinadas compañías que sus trabajadores hayan sufrido, que la compañía haya sufrido, ha habido reducción del impacto de esos salarios en esas compañías, o ha habido reducción, diferimiento de las obligaciones tributarias, exhibición de las obligaciones tributarias, diferimiento de las obligaciones de declaración. En otros países han habido otra reacción de cara al sector privado. Y aquí el sector privado entonces va a tener que asumir, además de todas las obligaciones que venía asumiendo, todas estas obligaciones sin ninguna ayuda, a diferencia de otros países. Entonces, si aquí no hay ayuda financiera para determinadas empresas, tendríamos una obligación de trato susceptivo, tendríamos sentarnos con nuestro arrendador, de ser el caso, decir que no ha habido actividad, a los efectos de llegar a una reestructuración de la deuda en cuanto al plazo y el monto de dicha prestación desde el punto de vista crematístico, desde el punto de vista dinerario, extendida en el tiempo a los efectos de poder cumplir nuestras obligaciones. Eso sin, como lo decía anteriormente, aquí es importantísimo la supervivencia de las empresas, la reestructuración y la duración de nuestro ordenamiento laboral, la reorganización laboral y el pacto con nuestros trabajadores. Y eso implica también lo atinente a la relación arrendaticia y llegar a acuerdos. El otro tema es el condominio, los pagos de condominio. De igual manera, en virtud de esta causa puede entonces llegarse, a causa de fuerza mayor, a determinados acuerdos con los condominios o con diferentes entes en cuanto a las prestaciones de servicio, y habrá que revisar caso por caso para ver si efectivamente se llegan a acuerdos. En materia arrendaticia o arrendataria, está específicamente previsto y lo tienen allí en los numerales 3 y 4 de la lámina que está en pantalla. En cuanto a los condominios, pues habrá que llegar a acuerdos sensatos en virtud de aquí ha habido una causa extraña no imputable que ha hecho una teoría de la impedición que ha hecho de difícil cumplimiento de esos pagos o de imposible cumplimiento de esos pagos. Perfecto, doctor. Por otra parte, aquí tenemos las consultas respecto al seguro social. Indican que la ley del seguro social contempla en estos casos que parte del salario sea cancelado por dicha institución. Y también otra consulta es, ¿cuál es la posición para el pago de ciertas contribuciones como el INSEE, política habitacional, seguro social y ley de drogas en este momento? Sí, efectivamente. Desde el punto de vista laboral, y de acuerdo a la ley orgánica del trabajo, las obligaciones que tienen específicamente que pagarse en el caso de una suspensión, para el supuesto de una suspensión de actividades desde el punto de vista laboral, son las contribuciones del seguro social. Eso está establecido así en los artículos 71 y 72 de la Ley Orgánica del Trabajo, si mal no recuerdo en este momento. Y estaba buscando la lámina para, aquí la tienen, la obligación de pagar las contribuciones al seguro social. Hay una contribución patronal allí que es de necesario cumplimiento. Por supuesto, como he dicho de manera principista, por los principios de derecho laboral, aquí es muy importante la supervivencia de las empresas. Si hay efectivamente una afectación a la empresa y la supervivencia de la empresa, sería una situación a verificar desde el punto de vista de la situación financiera
de la empresa. Pero de acuerdo a la ley del trabajo, en principio las contribuciones al seguro social, las contribuciones patronales y los beneficios de alimentación hay que pagarlos. En cuanto a las contribuciones para fiscales, hay un supuesto distinto que el caso del Cesta-Ticket, que hay la obligación de pagarlo, pero el artículo 8 de la ley reguladora de los Cesta-Ticket establece una previsión muy importante en el sentido que en principio habría que pagarlo salvo que la empresa pudiese interpretarse que haya sido afectada por el caso fortuito o la fuerza mayor. Lo establece expresamente el párrafo del artículo 8 de la ley orgánica, de la ley reguladora del Cesta-Ticket. Y las contribuciones para fiscal, las contribuciones sociales, etcétera. De igual manera, aquí es aplicable, en el caso de las contribuciones para fiscales, lo señalado anteriormente. Si hay efectivamente una causa de fuerza mayor y hay efectivamente la imposibilidad del cumplimiento de esas contribuciones para fiscales, pues está la causa de fuerza mayor. Si efectivamente puede haber la posibilidad de cumplimiento de dichas obligaciones, contribuciones para fiscales, pues en virtud del principio de buena fe, en principio sería necesario proceder a su pago. Entonces se preguntó sobre el caso de los condominios, los arrendamientos, el caso de los seguros sociales y el caso de las contribuciones fiscales. No sé si quedó algo por fuera. Creo que contempló todas, sí. Seguro social, bueno, ya eso aplica ya también a Banavi, INSE, entre otras contribuciones. Bueno, aquí no vemos más preguntas. Tenemos otros comentarios, pero ya van ligados a lo que ya se ha explicado anteriormente. Y ya se nos hicieron las 10:45 de la tarde, de la mañana, perdón. Pudiésemos ya ir cerrando y pues agradecerle a usted y a todas las personas que nos han acompañado la mañana de hoy por bueno, sus intervenciones y por confiar en esta Cámara. Tenemos aquí en esta conferencia, nos acompañan varios miembros de nuestra Junta Directiva, incluyendo nuestro vicepresidente de Junta, el señor Carlos Benatar, y pues muy contentos de estar aquí la mañana de hoy. También agradecemos a Roger Flores de Canidra, también nos acompaña aquí, por prestarnos un usuario de Zoom y quitarnos el estrés del tiempo. Por eso es que hoy hemos estado más tranquilos en este webinar. Gracias, Roger, por esta iniciativa y por siempre estar atento a nosotros. Y pues quería agradecer la invitación de Cabecol y señalarles, darles las gracias a todos por su presencia numerosa en este webinar y en el webinar del lunes. Esto ha sido una iniciativa que pensamos importante para todos nuestros afiliados y para los agremiados de Cabecol, de que Cabecol esté cerca de las empresas que forman parte de la Cámara de Integración Económica venezolano-colombiana, y que estar cerca de ustedes en sus inquietudes, en sus dificultades. Por eso el webinar del lunes y el webinar de la mañana de hoy. Y como decía Nareli García, nuestra directora ejecutiva, y gracias también a todo el equipo técnico, nosotros hemos planteado para ustedes y para los que estén interesados una serie de presentaciones siguientes sobre distintos temas por parte de nuestros directores, que puede ser muy importante para con Acicate estar muy cerca de cada una de las empresas que ustedes representan. Muchas gracias por su intervención e interés en la mañana de hoy.
Gracias, doctor. Gracias a todos y bueno, los invitamos a continuar con nosotros. Hemos tenido sus datos de contacto y correos electrónicos para seguirlos invitando a estas nuevas sesiones de trabajo que estamos desarrollando en la Cámara en estos momentos de contingencia, siempre acompañándonos y acompañándolos a ustedes en estos momentos que sabemos que necesitamos muchísimo apoyo y trabajar en conjunto siempre será más fácil que hacer esfuerzos individuales. A todos muchísimas gracias, gracias al equipo técnico de Cabecol por su esfuerzo, a nuestra junta directiva y a ustedes. Un abrazo y que tengan feliz mañana.